Quiero dar la bienvenida a todos y a todas a este congreso, este quinto Congreso Iberoamericano de Teatro. Que lamentablemente hoy no está todavía Jorge Duati, que debía estar aquí acompañándonos, pero llegará al final de la tarde. Y sobre todo queremos referenciar que estamos trabajando el Congreso desde la dinámica de una visión de las poéticas para una paz posible, para una paz social. El teatro siempre se ha ocupado de eso y siempre nos dicen, pero ya, o sea, ¿por qué siguen hablando de paz? Jamás podremos cesar de hablar de la paz. Siempre hablaremos de paz, porque eso somos nosotros. La gente de teatro siempre estará en la vanguardia de las luchas por la paz. Siempre estará firme, exponiendo sus cuerpos, sus palabras y sus gestos, hablando de paz hasta que sea posible. De manera que para nosotros es un honor y un privilegio contar con todos los invitados que están aquí de diferentes lugares del país y de Latinoamérica. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a estos abrazos que hablarán de paz, a estas nieblas que hablarán de paz, a estas calles que hablarán de paz y que las seguiremos eh, infatigablemente mencionando. Siempre nos ocuparemos de eso. Hoy tenemos para la apertura, hemos invitado justamente a una persona que lleva muchos años en esa trinchera de la paz. La paradoja es que luchemos por la paz. Es un oxímoron interesante. Luchamos por la paz. Y es la maestra Patricia Ariza, gran mujer de teatro y una referencia latinoamericana del teatro, además ex ministra de Cultura en este gobierno. Y para nosotros es un privilegio y un honor contar con ella entre nosotros. Primero, Patricia nos propone ver un video corto que se hace en el año 85, porque acá los procesos de paz se inician en el periodo de Belisario Betancur. Bueno, antes también habían otros procesos de paz, aunque no estuviera involucrado el gobierno, porque no necesariamente con el gobierno se hace la paz, todos hacemos la paz. Entonces, Patricia desde el año 85 hace un trabajo en el gobierno de Betancur, en el proceso de paz, y desde ahí quiere narrar una corta historia para luego tomar la palabra. Nuevamente bienvenidos y muchísimas gracias por estar presentes. Era el año 1985 y estábamos todos ilusionados con el proceso de paz. El país entero estaba a la expectativa. Los artistas nos reunimos, nos constituimos en Artistas por la Paz y resolvimos hacer una jornada o hacer jornadas en todos los sitios donde el conflicto era más agudo. Entonces hablamos con el presidente Belisario Betancur nos prestó un avión Hércules y en ese avión nos movilizamos al Caquetá para visitar los diferentes municipios, los diferentes lugares y hablar con todo el mundo, con la iglesia, con la gente, con los campesinos, con la insurgencia, con los artistas de allá, con la gente de la cárcel, con todo el mundo. Llegamos allá y nos recibieron con los brazos abiertos, nos recibieron con la banda del pueblo. Fue una experiencia muy, muy importante en la historia de este país. Hemos logrado rescatar estas imágenes de video donde estamos en este encuentro. Si la tregua fracasa, si la paz se queda inconclusa como una tierra imposible, aquellos que no se suman a la tarea de defenderla, junto con los colombianos que la construyen. Paso a la paz. Paso a la paz. Paso a la paz, paso a la vida. Acabamos de hacer la jornada de Pinte una paloma en un lugar visible aquí en la Plaza de Bolívar y el país entero se llenó de palomas y se llenó también de esperanzas. La gente tenía esperanzas realmente, había banderas blancas. Tuvimos que atravesar ríos muy caudalosos, inclusive hubo un naufragio. Algunos de nosotros estábamos en ese naufragio, fue una
cosa tremendamente peligrosa porque estuvimos al borde de habernos ahogado, hasta que finalmente llegó un campesino con una lancha y nos salvó. Pues ese río es un río caudalosísimo, es un río enorme. En ese lugar donde se volcó la lancha, el río tenía 300 metros de ancho. Uno de los cassettes de la grabación, varios de los cassettes de esa jornada se cayeron allí al río. Y nosotros llegamos con teatro, se improvisaron escenarios y se hizo teatro, se llevaron las obras, allí la gente consiguió las cosas, se llevaron canciones, vinieron muchos cantantes también, no solo de Bogotá, sino de diferentes ciudades, y fue realmente una jornada de paz, como deben ser las jornadas de paz, o sea, que la cultura sirva para aclimatar la paz, para que la gente no solamente piense la paz desde la política, sino también como desde el universo de los afectos, del sentimiento, de lo que le producen las obras de teatro que van a otros, y las obras de arte en general que van a otros terrenos distintos de donde va solamente la racionalidad política. Por eso salgo siempre a caminar en busca de una flor para mascar. Allí están maestros importantísimos de las artes plásticas, con los campesinos y con personas de la insurgencia que llegaron allí pintando murales y cantando con nosotros en esa jornada de paz. O sea, fue un acto esperanzador, y por eso es tan importante este video, porque es un testimonio de la memoria. Hay que mantener la memoria viva de los actos de paz. Hay que ver el papel que juega la historia y el relato del conflicto, pero no solamente el relato del conflicto, sino el relato de la resistencia, el relato de lo que la gente hace ahí está Pablo Gallinazos y Críspulo tocando éramos todos muy jovencitos, y hoy en día lo paradójico es que seguimos haciéndonos las mismas preguntas. ¿Cuál es el papel de la cultura en la paz? Allí quedaron los murales. No solo de los artistas plásticos estamos vinculados a este proceso de paz en nuestro país, sino el sentir de todos los trabajadores de la cultura. Ahí estamos, por ejemplo, en un gran debate, tal vez el primer gran encuentro de artistas por la paz, pero no a espaldas de la gente, sino con la gente. Ahí hay gente de cine, gente de los medios de comunicación, intelectuales, y entonces ahí nos empezamos a hacer las preguntas, o sea, ¿qué rol juega la cultura en un proceso de paz? ¿Para qué sirve el arte? Esas eran las preguntas. Compañero, a nivel general, ¿cuál sería el significado de esta segunda jornada nacional de los artistas por la paz para la región, para el Comité de Coordinación y para la población? Hemos tenido la posibilidad de viajar a muchas regiones de movilizar al país entero a través de la primera jornada de los artistas por la paz. Es bueno que el compañero Ernesto Suárez, conocido como el abuelo, nos contara qué significa para la región y para el movimiento político de la UP esta segunda jornada de los artistas por la paz. Hemos demostrado con este trabajo que estamos abriendo una trocha para que se entienda la nueva Colombia. Y ahí está toda la definición del trabajo que ustedes han realizado. Y nosotros sentimos que nuestro trabajo está siendo compartido, y lo vimos en el trabajo que hicimos en los murales que pintaron en Florencia, vimos cómo la gente se acercaba y nos preguntaba. Lo que hicieron los primitivos que pintaban en las cavernas, los búfalos, los animales completos,
Ellos pintaban esos animales con el deseo profundo de cazarlos. Esa pintura estaba ahí representando lo que ellos deseaban y lo que ellos a la vez estaban haciendo. Entonces, eso sentí hoy cuando vine a pintar aquí. Para nosotros, este segundo Festival de Artistas Nacionales significa muchísimo para La Paz. Estamos contribuyendo pues a dibujar un nuevo rostro del país, unos nuevos caminos, nuevos espacios. Pido permiso al trovero para relatar la historia de más ingrata memoria que tiene el pueblo llanero. Fue por los años 50 que toda Colombia entera se desató la violencia de una y de otra manera. Nosotros como una ayuda y como un apoyo, porque la paz no es un problema de propiedad privada, no es esto, la paz es de todos. Y es como que el arte es el vehículo natural para la paz. Transportar tambores, instrumentos musicales, un gran aparataje teatral, significa que definitivamente en esta zona de guerra está pasando algo, que aquí se están produciendo transformaciones. Traer al pueblo ese arte que de pronto no conocen, porque hay muchas personas que, de acuerdo a sus condiciones económicas, por las mismas condiciones culturales y las mismas condiciones de aislamiento que viven, no tienen la oportunidad de presenciar algo tan magnífico, tan grandioso, tan maravilloso, como es el arte que han traído estos profesionales del arte. Comenzaron a llamar por los parlantes al señor Salcedo, Guadalupe Salcedo. Le dijeron que saliera con las manos en alto, doctor, que se entregara, que le iban a respetar la vida, doctor. De La Paz depende el progreso de nuestra región, depende de que las gentes del campo no se nos vayan a las ciudades a engordar más el desempleo. Por medio de la paz, porque si alguna desea la paz, somos nosotros los artistas, porque es la parte más baja. Porque para crear siempre tenemos que acercarnos mucho a la realidad. Y la realidad cuando uno se acerca quema. Porque las revoluciones se hacen de diferentes maneras. Nosotros lo hacemos con música, con canto. Allí la gente cuando vamos saliendo, y los pueblos cuando vamos llegando, todo el mundo a la expectativa de lo que nosotros y nosotras íbamos a llevar, de lo que nosotros íbamos a conversar. Pensamos que ha disminuido el interés de la cultura por la paz, pero estamos recuperándolo hoy. Esto visto desde el año 2014. Después de tantos desaparecidos, de tantas personas desplazadas y de tantos muertos, pero también de tanta resistencia y tantas movilizaciones, nos da muchas esperanzas. De sentir que hemos hecho parte de la historia de este país desde lo que hacemos. O sea, desde lo que sabemos hacer, que es cantar, que es hacer teatro, que es tocar tambores, tocar trompeta, es lo que sabemos hacer y pensamos que aunque mucha gente crea que eso es inútil o que eso es un adorno, quienes hemos estado en las jornadas, sabemos que la cultura y en particular el arte son un fundamento, son algo que puede ayudar a la esperanza. ¡Paso a la paz! ¡Paso a la paz! ¡Paso a la vida! ¡Paso a la paz! Eres tú, rincón de amor, bella región. Esta es mi historia, esta eres tú. Seguimos un poco con la farsa del micrófono, pero que es verdadera para quienes están asistiendo al Congreso desde las redes. Nuevamente, pues, bienvenida maestra, pues yo creo que Octavio lo dejó muy claro, pero yo quisiera de alguna manera, más que empezar el conversatorio, darle paso a sus palabras, significar algo muy
muy clave para nosotros como festival de teatro, como Manizales. Y es que ahora que vemos el documental, por esos años estaba renaciendo el Festival de Teatro de Manizales. Estábamos, un año antes había renacido el festival, en el año 84. Y de alguna manera el festival se convirtió en el estandarte también de esos diálogos por la paz, porque era el primer festival que resurgía de aquellos primeros años del año 68, para los que de alguna manera no tienen el contexto. El festival tiene un primer periodo que va del 68 al 73 y muere durante 10 años o adormece durante 10 años hasta su reinicio en el año 84, cuando aparecen también unas nuevas formas de decir esa realidad, ¿cierto? Aquí recordamos con mucha pasión ese encuentro que tuvimos con Peter Schumann, ¿cierto? Cuando toda la consigna del teatro y el pan como la vida, ¿cierto? Como la vida misma. Y en ese contexto, tanto en el primer momento del festival, en esos primeros 5 años, como en este segundo periodo, Patricia Ariza ha sido una animadora permanente del festival, ¿no? Y cuando digo animadora no me refiero, obviamente, en el contexto más amplio, me refiero básicamente al hecho de que ha sido un compromiso absoluto, rotundo con el festival desde sus distintas plataformas, quiero decir, no solamente con el Teatro La Candelaria, sino con la Corporación misma colombiana de teatro, sino también desde sus posturas como poeta, como activista. De acá mismo del Teatro Fundadores, en distintas ocasiones salimos de ver espectáculos o trabajos o montajes mejor, y salíamos en desfiles con velas hacia la Plaza de Bolívar, ¿no? Y de alguna manera el festival ha sido esa otra forma de diálogo con todas las preocupaciones y todas las poéticas que nos ha propuesto Patricia y todo el equipo que con ella trabaja. Bienvenida, maestra, muchísimas gracias por acompañarnos en esta apertura. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al festival por esta persistencia también de tantos años. Me pareció importante abrir con este documental porque pues es la demostración de que no estamos empezando en esta historia de la resistencia frente a la guerra. Yo misma soy varias Patricias. Una que es sobreviviente de un genocidio contra un movimiento político, contra la Unión Patriótica, que fue un partido político y también un movimiento social muy grande, muy amplio, que se constituyó en el gobierno de Belisario Betancur, precisamente teniendo como objetivo la construcción de la paz. En ese movimiento incluso algunos comandantes guerrilleros se desmovilizaron, hicieron parte del movimiento para demostrar su voluntad de paz. Creo que si hubieran dejado vivir ese movimiento, el país se hubiera ahorrado muchísimos muertos, muchísimos desaparecidos, mucho dolor. No fue posible, ese movimiento participó en unas elecciones y en las elecciones ganó tanta simpatía que de alguna manera era también como el anhelo de la gente por la paz. Y entonces empezó una matanza sistemática que se fue convirtiendo en un exterminio y que se fue convirtiendo en un genocidio. Dentro de esa matanza asesinaron a 2 candidatos a la presidencia, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, de acá, de Manizales. Está enterrado en el cementerio de acá. Y acaba de salir la sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sentencia que es muy importante porque mientras fue tal el daño cultural que hizo la guerra, porque detrás de la guerra no es lo que aparece. Detrás de la guerra, de todas las guerras, siempre hay unos intereses económicos, siempre hay un problema de clase también. Entonces, detrás de esa guerra y detrás del relato que se hacía de esa guerra, pues se escondían muchos intereses. Entonces, ese movimiento político de la Unión Patriótica fue considerado por los sectores de las élites colombianas como un movimiento subversivo. Fue acusado de combinar todas las formas de lucha. Entonces, había tal deformación en el imaginario cultural de Colombia que la gente, cuando mataban a los miembros de la Unión Patriótica, a los integrantes, decía, por algo sería, es que combinan las formas de lucha, y la gente miró para otro lado.
en este momento de acuerdo a la Corte, no a nosotros y nosotros a los sobrevivientes, 6.000 víctimas. Fue un genocidio atroz. Y en este momento la Corte ha responsabilizado totalmente al Estado colombiano. Eso es una cosa muy importante porque a pesar de que es tarde, porque el caso se presentó hace 25 años, a pesar de que es tarde, no es demasiado tarde. De todas maneras llegó y eso es muy importante para Colombia en este momento y el gobierno del presidente Petro se ha comprometido totalmente a la reparación, que será una reparación económica, social y cultural. Pero esa reparación no es reparar a las víctimas de la Unión Patriótica, al que hay que reparar es al país también, porque asesinar un movimiento de manera impune durante tantos años es una herida a la nación. No es una herida eran colombianos y colombianas, es una herida a Colombia. Entonces yo he tenido el privilegio y el dolor también de participar en todos los procesos de paz desde Belisario Betancur, siempre con el mismo discurso. Estábamos hablando ahora con Octavio de eso, de trabajar por una cultura de paz. Y a veces hemos sentido que aramos en el desierto, porque la racionalidad política muchas veces no entiende lo que representa la cultura de paz. En este momento del mundo hay un incremento de otras formas de guerra. Está la guerra que mata, digamos, que mata físicamente a la gente, pero también hay otra guerra, también que son las guerras culturales, que son demoledoras. Hay unos ejemplos de esa guerra. El ejemplo más emblemático internacional es lo que pasó con el presidente Lula, que fue primero se destituye a una persona en la cultura y entonces después es relativamente fácil aniquilarla. El presidente Lula fue acusado de corrupción, fue puesto en la cárcel después de varios años y de muchos años de dolor. Salió, por supuesto, inocente y hoy es el presidente del Brasil. Pero él fue víctima de una guerra cultural. Aquí en Colombia tenemos un ejemplo también paradigmático de una guerra cultural atroz, que fue cuando la paz de las FARC con el presidente Santos, que él lanzó la paz a un plebiscito nacional para lograr que la sociedad colombiana dijera sí a la paz, para legitimar la paz de alguna manera. Y entre que se tomó la decisión de hacer el plebiscito y se hizo el plebiscito, se desató una guerra cultural por parte de la derecha colombiana, del uribismo, porque hay que decirlo con nombre propio también, y de los sectores más recalcitrantes para los cuales que se han lucrado además de la guerra. Entonces se desató una guerra contra la paz. Y entonces se construyó una narrativa, sobre todo desde los púlpitos de las iglesias cristianas, donde se decía que esa paz, si se implementaba, los jóvenes iban a convertirse en homosexuales y las mujeres iban a ser obligadas a abortar. Dentro de esa narrativa, en un país profundamente católico, etcétera, caló de una manera tan honda que perdimos la paz. Es decir, en el país de América Latina más azotado por la guerra interna, una guerra contra un supuesto enemigo interno, que la gente diga no a la paz es una paradoja dolorosísima que nos ha costado muchos muertos. Entonces, aquí la paz siempre ha habido una resistencia, por supuesto, una resistencia formidable. Yo trabajo con las víctimas y esa resistencia no solamente es la resistencia social, sino la resistencia cultural en todos los procesos de paz. Pero ha sido muy difícil que en general la institucionalidad, que en general el pensamiento político, yo soy política y soy artista y tengo como en mi ser una especie de esquizofrenia, ¿no? Porque son prácticas distintas. O sea,
En la política uno siempre busca consensos. En este momento todos buscamos el consenso para que no vaya a ganar ese señor, ¿cómo es que se llama? Se me olvida el nombre. En Argentina, Milei. Entonces uno busca un consenso, que todo el mundo luche por una causa, porque se ponga la luz en un lugar, porque no desvíen el cauce de un río. Busca que todo el mundo participe de una causa, y en el arte es diferente. No es que trabajemos en el disenso, sino que se trabaja más en lo singular. O sea, de esas personas que luchan por una causa se escoge una para hablar de ella en el arte, o se escoge una situación, un personaje, una cosa singular. Entonces son prácticas distintas que, si se entiende la diferencia, pueden llegar a ser muy hermanas. Esa hermandad ha sido rota, tremendamente rota, por el modelo económico que ha dominado el mundo, el modelo neoliberal, que ha logrado instalar en el imaginario la necesidad de que el arte esté separado de la política, de que todo vínculo con la política daña el arte, lo afecta, lo contamina. Y eso ha hecho carrera y ha sido una cosa muy problemática, porque ha alejado a muchos artistas, a muchos creadores de su necesaria e importante participación en política. O sea, ha demonizado también la participación en política, porque claro, la política está en crisis también, la democracia está en crisis también, el mundo está en crisis. O sea, los países incluso que siempre los consideramos como el modelo de la democracia, el modelo donde se escribieron los derechos humanos, el modelo de la Revolución Francesa, los postulados de la Revolución Francesa, están en una involución absolutamente incomprensible de nuestra parte. ¿Cómo es posible que no hayan hecho nada, teniendo un acumulado cultural tan grande, pero tan grande, frente a la crisis climática, por ejemplo? O sea, es de esos países, de los países llamados desarrollados, de donde viene el problema, de donde se ha llegado a poner en peligro la existencia de la humanidad. Esa es una guerra contra la naturaleza, es una guerra brutal. Y entonces, frente a esa guerra, aparece como el cambio climático o la crisis climática, como si el clima se hubiera vuelto loco, y no es el clima. Eso detrás hay responsables. Entonces no es una crisis del clima, es una crisis de la civilización. Por eso se habla de una crisis civilizatoria, porque detrás hay personas, corporaciones, hay una economía y hay un modelo económico que precipitó esta crisis climática, que además no es una crisis que los afecte a quienes la han producido, la han generado, nos afecta a todos. De manera que nosotros no podemos hoy, aunque quisiéramos, hablar de los pájaros, como dice el poema de una palestina, porque las bombas no nos los dejan escuchar. Entonces, aunque quisiéramos hablar de otras cosas, que, como decía Bertolt Brecht, qué terribles son estos tiempos donde hablar de, ¿cómo es? Donde hablar de amor es tan difícil frente a tantas injusticias, algo así. Entonces estamos en un momento difícil donde ni los artistas, nadie puede sustraerse de esto, porque tenemos la casa mayor, la casa grande, se está incendiando, se está deshielando, lo que está pasando es gravísimo. Se ha llegado, las Naciones Unidas, que han sido tan diplomáticas, por no decir otras palabras peores, ¿no? Inclusive han declarado que se ha entrado en un periodo de ebullición. Eso significa también que hay una parte que ya no se puede recuperar. Hay especies que ya no van a volver a vivir, por ejemplo. Hay cosas que ya son irreversibles. Entonces, pero también hay mucha resistencia en el mundo. O sea, no podemos tampoco caer en un pensamiento apocalíptico y decir estamos en el fin de los tiempos, como es la sinfonía ¿cómo se llama?
el que compuso la Sinfonía del Fin de los Tiempos. Entonces, estamos viviendo un momento duro, pero también muy esperanzador. Nunca antes hubo en el mundo tanta movilización social alternativa. Una, yo creo la más grande, la revolución sin muertos más grande del siglo XX, es la revolución de las mujeres, de las feministas. Esa es una revolución porque realmente cambió el mundo. Y una revolución que no mató a nadie. Todavía las muertas siguen siendo las mujeres, pero cambió el mundo, por supuesto. Hoy en día ya es muy difícil que la gente se siga riendo de los chistes machistas. Es decir, ya las mujeres en Colombia y en el mundo hacemos parte del relato de nación. Los jóvenes no todavía. Por eso hicieron una movilización extraordinaria en en el año 21, que también cambió el relato. En este momento ellos están ingresando al relato de nación, con mucho dolor, con mucha dificultad. Yo tengo un grupo hace 4 meses integrado por jóvenes que sufrieron daños oculares. En Colombia son más de 150 a los que deliberadamente, con el acceso a la modernidad que ahora mantiene la puntería, la mantiene de manera electrónica. Es una cosa muy complicada, entonces se puede precisar un disparo a largo alcance, entonces les dispararon a los ojos. Muchachos perdieron un ojo, lo mismo pasó en Chile. En Chile fueron cerca de 800 jóvenes, les mutilaron el rostro y ellos dicen que a pesar de eso ahora ven mejor la realidad. Entonces pero hay una resistencia, es lo que quiero decir. Nunca hubo tantos personas en el mundo medioambientalistas que están proponiendo otras formas de vivir con la naturaleza, que no sea sacarle las entrañas a la tierra. Hay también muchos movimientos de animalistas, por ejemplo, que cuidan los animales, o sea, que también es como un paradigma para mostrar que hay que cuidar la vida, que es muy importante. Si se acaban las abejas, se acaba la polinización, o sea, el daño que se le está haciendo a la naturaleza no tiene límites. Y la física cuántica dice que todos, que es lo más avanzado de la ciencia, que todo está conectado. Estamos conectados con las abejas, con los gatos, con la tierra, hasta con los objetos estamos conectados energéticamente. Eso nos lo dijeron los indígenas desde siempre, pero nunca se les creyó. Entonces, para volver al tema de la paz, tenemos que hablar de la resistencia. Hay una resistencia en el mundo porque esto tiene que cambiar. Es muy difícil porque además de la crisis civilizatoria que ha producido la crisis climática, además están las guerras. En este momento tenemos 2 guerras, la guerra Rusia-Ucrania y ahora la guerra de Palestina. Valga el momento para hacer un homenaje desde el corazón al pueblo palestino que en este momento está siendo víctima de un genocidio. Están sitiados, sin luz, sin agua y además con bombardeos todo el tiempo que les caen encima. Entonces, desde acá, espero que ustedes también nos acompañen en esto. Hagamos un aplauso por el pueblo palestino. Entonces, yo estuve en el ministerio unos meses y hay una lucha que estamos haciendo desde siempre, desde la época de ese documental, que es construir, o sea, frente a las guerras culturales. ¿Qué se le puede enfrentar a una guerra cultural? Porque la guerra cultural no es visible. O sea, las otras guerras son visibles. Disparan contra un edificio, eso se ve, es objetivo. En cambio, las guerras culturales transforman el imaginario de las personas. Entonces son peligrosísimas porque transforman el alma de la nación, transforman la gente, transforman un país que ha sido el país de la resistencia a que sea capaz de decirle no a la paz, por ejemplo.
transforman la mirada sobre, transforman la justicia en manos de los jueces también, que están muchas veces comprados, entonces es muy difícil. Entonces hay esas guerras culturales, ¿cómo enfrentarlas? La única manera sería, por ejemplo, en el caso de Colombia, yo creo que de todos los países y del mundo, construir una cultura de paz. ¿Qué se entiende por cultura de paz? La cultura de paz, en síntesis, es convertir la paz en cultura. Que la paz se vuelva una manera de ser. La cultura, ¿qué es? La cultura tiene que ver con los modos de ser, de pensar, de sentir y de expresarse de las personas y de los pueblos. Y esas maneras de ser son vulnerables, absolutamente vulnerables, tanto para lo positivo como para lo negativo. Entonces a un pueblo entero se le puede convencer. Hitler logró convencer, él hizo, también tenía un respaldo social, convencer a un pueblo. Un pueblo se puede convencer de las bondades del fascismo y se puede convencer también de las bondades de buscar un mundo distinto, de trabajar por un mundo distinto, de trabajar en la resistencia. Entonces, la lucha en este momento de muchos artistas es trabajar por una cultura de paz y convertir eso en un movimiento, porque eso no lo podemos hacer solos, en un movimiento cultural, porque claro, la cultura no es solamente el arte, no es solamente el teatro, la cultura es todo lo que somos. Nos han querido convencer con el modelo neoliberal que la cultura es lo que tenemos y no lo que somos. Y es el daño que ha hecho el neoliberalismo. En el ministerio yo lo pude comprobar. O sea, ese modelo ha hecho agua, ya no dio más económicamente. Lo que dejó, que le iba a dar a todo el mundo el vaso de leche que se derramaba sobre los pobres y que se iba a acabar la pobreza, lo que dejó fue una extensión de la miseria en el mundo sin precedentes. En este momento eso se expresa en las migraciones, unas migraciones que no tienen lugar. La gente no puede llegar, los africanos no pueden llegar a Europa porque los devuelven o se ahogan en las pateras. O sea, entonces esos países no nos están dando muy buen ejemplo. El ejemplo lo tenemos que sacar de nosotros, de América Latina y del Caribe, de Colombia también. De ahí tenemos que sacar la fuerza y tenemos que... Aquí hay un filósofo que se llamaba Estanislao Zuleta que decía que Colombia no estaba lista para la paz porque no estaba preparada para el debate. A mí me parece eso muy sabio. Tenemos que poner el debate sobre la mesa. Tenemos que ser capaces de debatir sin matarnos por eso, sin volvernos enemigos por el debate de ideas del que tanto habló muchas veces Fidel Castro en Cuba. Entonces, aquí estamos en un momento muy importante, que es un momento de cambio social. Es como si la olla a presión de la guerra, de la exclusión, de la miseria hubiera explotado. O sea, en este momento ya no hay vuelta atrás. Estamos en un momento de cambio y ese momento es definitivo para Colombia. O sea, si no aprovechamos esta circunstancia, yo no diría qué puede pasar. ¿Qué puede pasar? Yo no quiero hacer propaganda política de ninguna naturaleza porque además sé lo que eso representa, pero tampoco lo contrario. Tampoco me puedo callar y tampoco puedo decir que aquí en Colombia no están pasando cosas importantes. Están sucediendo cosas muy importantes que tienen que ver con la transformación estructural del camino que llevaba a Colombia directo a convertirse en un país inviable. Y ese cambio está siendo atacado desde las guerras culturales, de una manera atroz, inclemente, asombrosa. Es decir, no hay una cosa que haga este gobierno que no sea inmediatamente en los periódicos el apocalipsis de que esto no funciona. Es un momento muy difícil,
es un momento donde más se necesitaría trabajar en la cultura de paz, porque el ataque viene no solamente hacia el imaginario de la gente, sino también a generar focos de violencia. Estamos trabajando en este momento en Bogotá con diferentes organizaciones sociales para que la sociedad colombiana se apropie de la paz. Y hemos logrado que dentro de ese movimiento que se está creando con los sectores que han sido nombrados por el gobierno para trabajar en la paz, hemos logrado que ahí se incluya la cultura de paz. Entonces creo que es una oportunidad muy grande. Estamos conversando con algunas personas de la insurgencia, del ELN, y ha sido muy bien recibida esta iniciativa de trabajar por una cultura de paz. ¿Cómo se trabaja por una cultura de paz? Es la pregunta. Claro, aquí a veces cuando hay un acercamiento a los diálogos de paz, entonces la gente nombra las cosas que hace con la palabra paz. Pero la verdadera cultura de paz es incidir de manera concreta en la paz. O sea, por supuesto, nombrar las cosas por la paz es muy importante. Nosotros hacemos un festival de mujeres, hacemos un festival de mujeres en escena por la paz, pero de ahí hemos sacado cosas muy importantes. Tenemos 5 escuelas de mujeres para formarlas y formarnos con ellas como lideresas sociales. Colombia es un país donde se asesina a los líderes y a las lideresas. Ese es un daño sistemático a la vida, pero también al futuro. Porque un líder o una lideresa es una persona que condensa una época, condensa un momento de su comunidad, condensa una mirada política del barrio, de la ciudad, del país. Entonces matarla es desbaratar una construcción transformadora. Entonces la cultura de paz se tiene que trabajar para construir otro relato. O sea, el relato que tenemos es el relato de la normalización de la guerra, de la violencia, del cambio climático. Eso está normalizado. ¿Cómo desnormalizar eso? ¿Cómo construir otro relato? Yo pienso, Jesús Martín Barbero decía que Colombia no tiene un relato de nación. Yo no soy tan pesimista, yo creo que sí lo tiene, pero lo tiene lesionado, dañado, roto por el desafecto, por la guerra y por la violencia. Entonces, el verdadero relato de nación es la construcción de la paz. La leyenda que puede llegar a ser compartida por todos y por todas es la construcción de la paz, porque este es un país que lleva más de 60 años de guerra, para no hablar de los antecedentes de ahí para atrás, de una guerra continua que en este momento, la más reciente, ha dejado 9 millones de víctimas. En un país de más de 40 millones, 9 millones de víctimas es un porcentaje aterrador. Entonces, el trabajo de la cultura de paz es un trabajo que tiene que ir directamente al imaginario y que no es un trabajo solamente de los artistas y de las artistas, pero que los artistas y las artistas, el movimiento cultural tiene una responsabilidad. Crear en el arte es hacer un ejercicio de la libertad y ese ejercicio es un privilegio humano. Yo me considero privilegiada porque la vida me ha dado esa posibilidad de crear creyendo, pero también es una responsabilidad. No se puede decir cualquier cosa, ni se puede decir de cualquier manera. En la Candelaria decimos que somos un grupo de dedicación sistemática al teatro porque ensayamos todos los días de la vida. Es una manera de vivir, no es una profesión, es mucho más que una profesión, es un modo de ser, un modo de pensar, un modo de existir.
Entonces los artistas tenemos una responsabilidad enorme y muchas veces no, los artistas no aprecian esa responsabilidad, no la valoran esa responsabilidad de la capacidad tan grande que tiene el arte de transformar la realidad. Yo sí creo que la cultura cambia el mundo y creo que el arte, yo soy artista porque estoy segura que con eso cambio el mundo, absolutamente segura. Y eso no es solamente desde el arte. Si uno tiene esa seguridad interior, eso es como un motor que hace que uno no pare, que hace no sé, que todo sea posible. Yo sí creo que se puede revertir la crisis climática, todavía se puede revertir, porque ya se les empezó a incendiar la casa a los que han generado esta catástrofe humanitaria. También creo que se puede resolver la guerra de Palestina. Hay esperanzas porque hay muchos jóvenes judíos. En Nueva York pudimos ver una manifestación de jóvenes llorando, jóvenes judíos diciendo que no quieren ser utilizados como punta de lanza contra Palestina, que no hagan esa guerra en su nombre. Entonces, eso no se veía antes. Entonces, hay esperanzas. Hay esperanza con la gente que cuida a los animales. Hay esperanzas con el universo alternativo. Hay esperanzas con el movimiento social de mujeres, que en Colombia yo creo que ha sido una vanguardia en la resistencia. Y hay esperanzas también con los jóvenes y con las jóvenes, que la única manera para que haya un mundo distinto es que ellos participen. Un sobrino nieto que yo tengo me regaló una tarjeta en el estallido cuando él tenía 12 años. Y decía, no entiendo por qué pedimos que nuestros padres nos dejen un mundo mejor cuando nosotros, los niños, podemos empezar a construirlo. Eso me conmovió enormemente. Es verdad, no es que les vayamos a dejar un mundo, es que ellos tienen que empezar a construirlo. Entonces, nada más, por el momento, si hay preguntas, con Palestina en el corazón, en este momento, un abrazo para todos y para todas. La hija de Margarita León, uno de los rostros de los que nos proponía pensar ahora Patricia, vio morir a su madre y siempre creyó que había muerto o había sido una muerte natural. 20 años después, hurgando en su memoria, descubre que ella era uno de esos rostros de los 6.000 o más desaparecidos, asesinados de la Unión Patriótica. Esa historia la vimos en ¿Quién es Margarita León? Hace 3 días aquí en el Festival de Teatro de Manizales. Y la traigo a colación porque Patricia ha dicho en distintos momentos que si la paz de Colombia no se poetiza o se pinta, se retrasa. Y creo que este es el mejor, digamos, contexto como el que nos ha ofrecido la maestra Patricia hoy para dar inicio a 4 días de reflexión en torno a las poéticas y las políticas por la paz social que ha congregado o que nos va a congregar alrededor de 100 personas, profesionales, investigadores, profesores, artistas, creadores, que sistematizan su reflexión sobre su trabajo, que recobran la memoria. Pongo de ejemplo las Malvinas, que hay todo un dossier alrededor de las Malvinas, tantos años después, para contar esa otra narrativa que nos se ha contado acerca de hechos tan luctuosos en la historia de América Latina. El tiempo es corto, el tiempo es breve, le agradecemos profundamente a la maestra Patricia su presencia con nosotros, nos ilumina el camino para a lo largo de esta semana seguir debatiendo, discutiendo, reflexionando en torno a este fenómeno social que se expande desde los más distintos rincones de América Latina y que por suerte a lo largo de esta semana tenemos esa voz coral desde donde podemos hacer todas estas reflexiones. En contados minutos empiezan los trabajos por mesas, de tal suerte que dejamos acá este momento inaugural y ya nos comenzamos en la mecánica
de trabajar por mesas como está distribuido el evento. Muchísimas gracias.